La situación, por supuesto, internacional es sumamente complicada. Yo la voy a esquematizar, si ustedes me disculpan, y en todo caso, en el diálogo podemos poner los matices, los detalles, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que hay cambios importantes. ¿Cuáles son en el mundo? Desde el colonialismo, es decir, desde la época en que hemos estado hablando, prácticamente desde el siglo XVII, XVIII, XIX, el centro del mundo, sobre todo a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, el centro del mundo ha estado en Occidente. Cuando Colón llega a América, el centro del mundo era China, es decir, estaba en el Asia. El colonialismo, la dominación, primero de América y después de África, finales del siglo XIX, hizo que la gravitación del movimiento económico y político mundial se centre en París, Berlín, Londres y después, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos. Es decir, el siglo XIX fue un siglo de Europa, el siglo XX ha sido un siglo de los Estados Unidos, finalmente un hijo de Occidente, Estados Unidos, pero el siglo XXI ya no. En el siglo XXI podemos decir que el centro del mundo vuelve a estar como en la época de China, del Imperio Chino, en Oriente. ¿Por qué? Porque ha habido una relación cada vez mayor entre la segunda potencia comercial del mundo, que es China, la China nueva, post-Mao, y la segunda o tercera potencia militar del mundo, que es la Rusia actual. Entonces, la tecnología militar unida con la tecnología comercial y la enorme capacidad productiva y comercial que tiene China, han hecho ahora que, añadidas las evoluciones que han habido de Vietnam y de la India, todo el peso del mundo empiece a centrarse en Asia. Ese es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque el Occidente, que fue el centro hasta la Segunda Guerra Mundial, es un Occidente colonialista. Es Francia, Francia dueña de Indochina, de Argelia, Inglaterra dueña de la India, Holanda dueña de Indonesia, y así. Entonces, era un mundo, ese mundo occidental era un mundo colonial. Eso está llegando a su fin, porque ha habido todo un periodo al cual nosotros hemos pertenecido y en el cual yo personalmente he colaborado como miles de gentes en el mundo de descolonización. Cuando hicimos las guerrillas en el Perú, en los años 60, después de la Revolución Cubana, la Revolución Cubana y las guerrillas de Perú, de Nicaragua, de Colombia, de Argentina, de Bolivia, fracasadas algunas, victoriosas otras,
formaban parte del gran movimiento anticolonial que también cubría al África, porque simultáneamente estaban peleando en África por su liberación Argelia, Nigeria, otros países, la misma Sudáfrica. Entonces, todo ese movimiento anticolonial ha triunfado ya. Y eso ha causado, obviamente, la decadencia del occidente colonial que vivía de esos países colonizados. Entonces, es una etapa en la cual ya vemos a una Europa en decadencia. Con eso no estoy hablando de los europeos como personas, estoy hablando de Europa como sistema colonial. A Estados Unidos ha empezado a pasarle lo mismo, porque en la medida en que Estados Unidos triunfa primero en la Guerra Fría contra la ex Unión Soviética, logra la disolución de la Unión Soviética, pero tiene que contribuir al desarrollo de China en su lucha contra la Unión Soviética. En esa misma medida, Estados Unidos contribuye a su propia destrucción. Y ahora tenemos entonces como primera conclusión que podemos decir que hay un mundo emergente y hay un mundo que está en proceso de sumergirse. Hay un mundo que está sumergiéndose y hay un mundo que está emergiendo. Primer gran rasgo que caracteriza la situación actual. ¿Dónde está América Latina? Pues ese es un tema, porque América Latina en este momento es un continente en disputa entre las fuerzas opuestas, entre las fuerzas emergentes y las fuerzas que se están sumergiendo. El Perú es un caso dramático, porque mientras el oro de Conga es absorbido por la Newmont, que es una empresa norteamericana, y mientras tenemos soldados norteamericanos en nuestro territorio, y mientras nuestra política exterior es dominada totalmente por los Estados Unidos, y mientras en Palacio reciben a nadie menos que a una generala que dice que formamos parte del Comando Sur, porque si viene alguien del Comando Sur significa que nosotros somos comandados, es decir, mandados, ¿no? Mientras eso está pasando, simultáneamente tenemos que los grandes proyectos, los gigantescos proyectos económicos del futuro peruano no son norteamericanos, son chinos. Entonces, Perú es un país en este momento en disputa, como también lo es Argentina, donde con el nuevo gobierno de Milei está entrando, luego de un periodo de industrialización, defensa de la industria argentina por parte de la época Kirchner, está entrando ahora la era de Milei, que no es era de Milei, sino es era de los MAX, en fin, de los nuevos millonarios que están entrando directamente a la Patagonia Argentina en busca de petróleo, de litio y de otras commodities. Entonces, en este momento América Latina es un paraíso, pero no es un paraíso fiscal, como la cadena de paraísos fiscales, de paraísos que rodean el mundo, que son los lugares por donde circula el dinero sin control, centrado en Wall Street y en la City de Londres, que son pequeñas bases donde nadie le pregunta a nadie de dónde vienen sus millones, por donde pasan todos los millones de los tráficos de personas, de drogas y de todo, que son esta red de paraísos fiscales. Esa red de paraísos fiscales es armónica con la red de paraísos extractivos. Argentina se está convirtiendo en un paraíso extractivo como lo es ya el Perú. El Perú ya lo es desde el año 90,
por lo menos. Entonces, la línea de las corporaciones mundiales es convertir a América Latina en un circuito de paraísos extractivos. Entonces, el capitalismo de hoy, el neocapitalismo que hoy día tenemos, es una suma del capitalismo extractivo más el capitalismo financiero de los paraísos que no le dan cuenta a nadie y no y circulan sin ningún control. Esa es la situación en este momento. Ahora, esa es una situación dinámica, no es una situación estática. Y esa situación dinámica se expresa porque el mundo que se está sumergiendo obviamente se niega a sumergirse. A nadie le gusta hundirse. Y el mundo que está emergiendo tiene que defenderse. Y por eso tenemos guerra. Y hemos tenido guerras y las tendremos, desgraciadamente, especialmente en el Medio Oriente, que es una zona de guerra, y ahora en Ucrania. Y en Ucrania están luchando la continuación del viejo nazismo que viene desde la Segunda Guerra Mundial y que fue aparentemente derrotado, pero que se mantuvo en los países occidentales porque finalmente muchos grupos de esos países son profundamente nazis en el fondo, grupos profundamente reaccionarios, y esto ha dado lugar al nacimiento de una nueva derecha que yo diría que no es una derecha, que son varias derechas. Y aquí es donde nosotros tenemos la obligación, y subrayo la palabra obligación, de informarnos. Porque en el mundo que nosotros tenemos, que es el mundo de la desinformación, no es el mundo de la información, nosotros tenemos que informarnos, buscar información, hacer nuestro propio juicio y evitar los clichés. ¿Por qué? Por el fenómeno del resurgimiento de la derecha en el mundo. Entonces, tenemos derecha con Orbán en Hungría, tenemos derecha en Polonia, obviamente tenemos derecha con Zelensky en Ucrania, tenemos derecha con Macron en Francia, tenemos derecha con Milei en Argentina, la derecha, si bien es cierto, el gobierno de Sánchez en España es un gobierno aparentemente socialdemocrático, está bajo el acoso de la derecha del PP y de Vox, en fin. Pero, primera pregunta, ¿es una sola derecha o son varias derechas? Tenemos que entender eso para saber orientarnos, porque si no, como este continente que somos, que está en este momento siendo disputado por estas grandes fuerzas globales, si no tenemos las cosas claras, vamos a caer fácilmente en políticas de confusión y de error. Y no nos conviene eso porque parte de nuestra salvación como país tiene que ver con lo que sucede en el exterior. Así como la independencia del Perú en 1821 no puedes explicarla sin la decadencia del Imperio Español y el surgimiento del Imperio Inglés, así tampoco una nueva independencia del Perú no podrás explicarla sin comprender el hundimiento del Imperio norteamericano y el nacimiento de nuevos imperios, si ustedes quieren que use esa palabra. Entonces, hagamos rápidamente el recuento. ¿Quién gobierna Rusia? ¿Gobierna a la izquierda? Gobierna a la derecha. El señor Putin es un hombre de derecha. El partido Rusia, ¿no? Rusia, ¿cómo es? Rusia Unida, el partido de Putin es un partido de derecha. Pero miren ustedes cómo es. Porque siendo de derecha, en Rusia,
estaría desarrollando una política de izquierda, si ustedes si quieren le ponen comillas, ¿no? Porque se está enfrentando a los poderes que están en decadencia, es decir, a Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Y ese gobierno de derecha reconoce abiertamente el aporte de la Unión Soviética. No lo desconoce. Cuando ustedes viajen a Rusia, si alguna vez se les ocurre viajar por ahí, y les recomiendo que lo hagan, van a encontrar un país en el cual Lenin sigue siendo, no diré venerado, pero sigue siendo considerado un prohombre de Rusia. Van ustedes a San Petersburgo y está el tren blindado en que llegó Lenin intacto. Este es el gran monumento a Lenin en la estación del tren de Finlandia. Allí están las casas de todos los líderes bolcheviques intactas que ahora son museos, y en las librerías van a encontrar los libros de Stalin, en ruso por supuesto, pero están los libros de Stalin, ¿no? Que aquí ustedes no los van a encontrar. Simultáneamente en un país en el cual, ¿no?, la Iglesia Ortodoxa mantiene todas sus enormes y preciosas, hermosas catedrales, que son muchísimo más grandes, lujosas y bellas que las catedrales católicas, la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces, la unión de la Iglesia Ortodoxa rusa, el nuevo nacionalismo de derecha ruso, más el aporte que viene con el Partido Comunista Ruso de la antigua Unión Soviética, eso es lo que le da fuerza a la Rusia de hoy. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y no confundirnos. Pero por supuesto, esta no es la derecha de Milei. La derecha de Milei, al revés de la iglesia, de la derecha de Putin, que es una derecha nacional, la derecha de Milei es una derecha antinacional, abiertamente antinacional, que está abiertamente por la destrucción, no solamente del Estado argentino, sino de Argentina como país. Porque lo que está promoviendo es la división de Argentina entre una Argentina urbanizada, que es la de Buenos Aires, una Argentina de las provincias, y que es lo que está, el conflicto que hay ahora en este momento entre el gobierno de Milei y las provincias argentinas, y una Argentina de la gran Argentina, que es resultado de la guerra por el desierto y del exterminio de los indios argentinos, ¿no?, que permitió la conversión de las provincias unidas del Río de la Plata en República Argentina. Es decir, un retorno al siglo XIX. Un retorno al siglo XIX, dicho además con todas sus palabras, ¿no? Mientras la derecha española, por la vía de sus académicos y de sus políticos de Vox, está proponiendo un retorno a la época anterior a la Revolución Francesa. Es decir, si en Argentina la derecha Milei promueve un retorno al siglo XIX, la derecha española está promoviendo un retorno al siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, con todas sus letras, ¿verdad? No los estoy calumniando, porque ellos dicen que los problemas empezaron con la ideología de la Ilustración, que era una ideología hereje, y proponen el retorno al catolicismo ortodoxo. Esto dicho por académicos sumamente respetables y por historiadores absolutamente ilustrados. La pregunta es, cuando ese tipo de derecha llegue acá al Perú, porque tiene que llegar, nuestras relaciones con España son muy cercanas, ya estuvo Vox aquí además 2 veces, ¿vamos a estar en capacidad de discutir con ellos? ¿Quién en el Perú va a estar en capacidad de discutir con España sobre la historia de España?
Cuando los españoles te digan, cuando esa derecha española te diga, ¿de qué me culpas? Si yo te civilicé, yo te evangelicé, porque ustedes eran caníbales antes que nosotros antes que nosotros llegáramos, ¿no? Y ustedes eran un país salvaje. Tienen que agradecernos a nosotros el idioma que tienen, porque si ustedes hablan castellano, es por nosotros. ¿Quién les trajo el idioma castellano? Nosotros los españoles. ¿Quién va a estar en capacidad de discutir con ellos? Yo tengo mucho temor de que no estemos en capacidad de discutir con ellos si no estamos suficientemente informados. Lo peor de todo este asunto es que esta confrontación, esta diferencia entre estos dos mundos, uno que emerge y otro que se sumerge, se procesa ahora a través de dos guerras, que son la guerra de Ucrania y la guerra de Palestina. Y por primera vez el señor Putin ha mencionado ayer o anteayer la posibilidad de la guerra atómica. Cuando el irresponsable señor Macron ha dicho que Francia podría enviar tropas para apoyar a la OTAN, el señor Putin ha dicho, no quisiera, no recuerdo sus palabras exactas, no puedo citarlo al pie de la letra, pero no arriesguen ustedes una guerra atómica. Y lo dice un país que tiene varios miles de bombas atómicas, la menor de las cuales tiene 40 veces más potencia que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cosas muy serias que se están discutiendo. Una vez más, la pregunta es, América Latina, que es internacionalmente un continente de paz, porque aquí nunca hemos tenido en nuestro territorio guerra mundial, sí hemos tenido muchas guerras, pero guerras civiles, guerras locales, invasiones, en fin, pero no hemos tenido una guerra global. ¿Qué va a ser de nosotros en una guerra global si nosotros somos incapaces de fabricar ni siquiera un cochino avión de combate? Y tenemos que comprar todas nuestras armas a Rusia o a Estados Unidos o a Francia o a Israel. Últimamente estamos comprando armas a Israel. Los fusiles con los que hace Azodo para matar a los 70 hermanos nuestros en las últimas movilizaciones son israelíes. Entonces, este es un continente en el cual, desgraciadamente, sus élites dirigentes no tienen la menor idea de la globalización real, de cómo se mueve realmente la globalización, a pesar de que día y noche hablan de la globalización para aquí, la globalización para allá, y por supuesto mucho menos idea de identidad nacional y continental. Y entonces en públicos como esto tenemos que plantearnos en forma muy seria, porque ya no es como antes, que pues nosotros, mi padre y yo cuando era pequeño, tenía 4 o 5 años, le leía a mi padre los periódicos con la guerra. Allá, esa guerra mundial que se estaba desarrollando allá lejos. Si Colombia ya está en la OTAN en la práctica, si hay soldados colombianos ya peleando en Ucrania, ¿no? Y en la guerra de Irak hemos tenido mercenarios peruanos de guachimanes en Irak. Es obvio, y si además Brasil también ya ha estado en la guerra mundial, tenemos el terrible peligro de ser envueltos en una criminal guerra para la cual no estamos preparados ni ideológicamente, ni organizativamente, ni socialmente, ni culturalmente.
Yo creo que este es un momento serio, que no podemos tomarlo en broma. Desgraciadamente nos ocupamos más de Paolo Guerrero que del señor Zelensky, porque hay gente a la que le interesa ponernos al simpático Paolo Guerrero en la primera plana, o a que discutamos si la chica que cantó en el Festival de Chile merecía ganar la gaviota o no. Esos son los temas de discusión en el Perú. Mientras miles de gentes, por ejemplo en Palestina, están muriendo víctimas de uno de los crímenes más horrendos de la historia, frente al cual América Latina, con la única excepción quizá de Petro o quizá de Lula, no ha dicho absolutamente nada. Y el Perú no ha dicho nada. Lo poco que ha dicho es solidarizarse con Israel. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y yo creo que es lo que puedo decir sobre la situación internacional y pues aquí me quedo porque ya son las 8 de la noche. Como hemos visto, nos ha dado un proceso, un análisis procesal de lo que está sucediendo a nivel internacional, eh, lo de China, la India, los Estados Unidos, etcétera, Turquía, y ha remarcado, Irán también sí, ha remarcado la emergencia de las derechas. Te olvidaste de Italia, ¿no? Eh, las derechas, que en el Perú también hay una variedad de derechas, unas que ya son abiertamente fascistas, otras que quieren reformar lo no reformable, otras que han matado a los hermanos, como tú decías, con armas de Israel, y otras derechas que quieren algunas reformas, cambio de modelo, etcétera. ¿Qué nos puedes decir tú sobre la cuestión nacional, brevemente? Porque se habla mucho sobre lo internacional. ¿Sí? Ya, armemos la discusión. Hay una proposición de que armemos la discusión sobre lo nacional. El libro de Héctor Bejar está a 150 soles en la librería. Hoy día, especialmente porque está con nosotros, lo puedo dejar a 135. Puedes firmarlo y puedes tener una pequeña, digamos, dedicatoria a lo que desean. Lo que desean ahora es adquirirlo en ese momento. Porque el doctor está tan cansado y necesita descansar. Ya, pero creo que quiere responder dos preguntas, ¿está bien? Dos preguntas nada más, ¿ok? Dos preguntas. A ver quiénes levantan la mano. Ya, está el compañero que ha levantado, después la señora, y terminaremos con una media pregunta del compañero lo más rápido posible, máximo un minuto, compañero, la pregunta. Un poco más fuerte. Ya, ya tiene un minuto. Un minuto tiene, sí. Hay un cambio tecnológico que lo han mencionado, que ahora se llama inteligencia artificial. En las potencias occidentales están implementando todo un plan de inteligencia artificial en la economía, justamente para reemplazar la mano de obra. O sea, ya estamos que van a desaparecer con muchos empleos en el mundo por el uso de la inteligencia artificial. Este es un tema, por ejemplo, importantísimo. No, fundamentalmente eso. Muy bien. Agregado lo de la inteligencia artificial, creo que es un tema que lo desarrollamos en otro momento, porque también es profundo el problema que se da con el conocimiento y la tecnología. Perdón, hay un orden, hemos dicho dos, tres preguntas máximo, compañera del fondo. Un poquito más fuerte.
Ok, vamos a almacenar las preguntas y ahí responde. Compañera Grimanesa, la pregunta rápido. Ya, ok. Agregar el fenómeno Bukele. Ubaldo, rápido, ¿cuál es el contenido de la pregunta? Rapidito. La pregunta, ¿cuál es? Ya, la pregunta, sí, sí, un minuto tienes. Pero no estamos en un país, todo el mundo se lo quiere. ¿Por qué? Porque creo que lo mismo Ok, se ponga interrupción del Estado. no, cerramos ahí, ya, ok, Héctor. Adelanta la mano, el minuto máximo. Más fuerte, por favor. Ay, 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 el tema de varias horas de respuesta también. Bien, ¿no? Ya, ya, a ver, Héctor, coraje. Ya, muchas gracias por las preguntas. A ver, los señores de Davos, ¿no es cierto? Del grupo de Davos, que es este grupo que se reúne en Suiza todos los años, han señalado ya hace varios años, vienen señalando desde antes de la pandemia, que estamos frente a la cuarta revolución tecnológica. Esa cuarta revolución tecnológica significa muchas cosas. Ahora, si tú estás en una manifestación, sales a la calle en el Perú, a una cámara dotada de reconocimiento facial puede reconocer a cada uno de esos miles de manifestantes, decirte quiénes son y proporcionarte todos sus datos personales, incluido domicilio, edad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la labor policial se alivia muchísimo, pero no solamente para eso, para la presión represiva. Si tú vas a retirar dinero de un banco, ya no necesitas poner tu tarjeta en el cajero, sino solamente como en China, miras al cajero y le sonríes. Y automáticamente el cajero ordena, obedece a tu orden. Pero eso es provisional, porque cuando te pongan un chip dentro del cerebro, dentro del cráneo, tú podrás comunicarte directamente sin necesidad de hacer ningún gesto, podrás ordenarle a la máquina lo que quieres que la máquina haga. Y eso, por supuesto, tiene que ver desde la medicina hasta la vida cotidiana. Pero el asunto es que en esto de la robótica, que empezó hace muchísimos años, ha habido una evolución en la cual Amazon, que es la librería más grande del mundo y la editorial más grande del mundo, ha señalado algunos cambios importantes, que consisten en que en la primera etapa de la robótica era el robot el que obedecía al trabajador. En la segunda etapa de la robótica es el trabajador el que obedece al robot. Es decir, los robots han obtenido protagonismo y lo obtienen cada vez más, y tú estás obligado, si eres un trabajador, a cumplir lo que el robot te va marcando mientras sea necesario. Porque como usted lo ha dicho, la robótica y toda la historia de la industria, incluso antes de la robótica, va en el sentido de que los seres humanos somos cada vez menos necesarios. Lo cual, visto desde un punto de vista progresista, sería el paraíso, porque ya no necesitas trabajar. La idea del trabajo como una virtud fue instaurada por el capitalismo, porque a los capitalistas
les convenía que nosotros trabajemos, porque el trabajo es una traba, el trabajo es negativo, no es una virtud. El trabajo te lleva a la esclavización. Y entonces, la cuarta revolución tecnológica te va a permitir una sociedad verdaderamente libre, pequeño detalle y nota a pie de página, mientras no haya capitalismo. Porque los primeros utópicos franceses, ¿no?, dijeron, cuando realmente empezó la revolución industrial, qué bien, porque ahora toda la labor fuerte, pesada, la van a realizar máquinas, ya no necesitas esclavos, ya no necesitas trabajadores. Efectivamente sucedió, pero las máquinas esclavizaron todavía más a los trabajadores. ¿Por qué? Porque estaba la famosa fórmula de Marx, es decir, ya no era mercancía, con la mercancía obtienes dinero y con ese dinero obtienes mercancía, sino es al revés. Tienes dinero y la mercancía es un pretexto, un instrumento para conseguir más dinero. Lo que rige en el nuevo capitalismo, que ahora ya terminó, porque estamos en otra época del capitalismo, lo que rige no es ya la ley de la mercancía, como decía Marx en su época, sino la ley del dinero, ¿no es cierto? Por eso le llamamos capitalismo, porque estamos obsesionados por tener el capital. El capital es el que marca nuestra vida. Entonces, hoy día tenemos a Google, todos somos esclavos de Google, ¿no? Este libro ha sido hecho en InDesign, e InDesign forma parte del mundo de Internet. Yo no puedo editar mi libro si no tengo Internet en mi casa. Si uso tarjetas de crédito que ya son parte del pasado, dependo de Visa, porque Visa es la red mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como dicen, el mundo de Google, Apple, Amazon, ¿no?, es el mundo actual. En ese mundo estamos. De ese mundo no nos vamos a liberar. Eso parece espectacular. Parece incluso que hemos superado las épocas de la ciencia ficción, solamente con dos pequeños detalles. Ese mundo es absolutamente frágil. En primer lugar, el software varía tanto. Yo estuve el año pasado en la biblioteca de Buenos Aires y le digo, por favor, ¿ustedes han digitalizado los periódicos de 1810 de Buenos Aires? No. ¿Y por qué, como no los tienen digitalizados? No, nosotros no digitalizamos, eso es perecible. Lo que nosotros hacemos es microfilmar los periódicos. Todo lo que es software, de cualquier tipo que sea el software, es perecible. Uno, porque las técnicas de software se van sucediendo una a otra. Y si yo en WordStar, recuerdan ustedes, los más viejitos, el WordStar o el WordPerfect, ¿no?, que tenía un disquete así de este tamaño de mi mano, en el cual entraba un solo documento de 30 líneas, ¿no? Ya no puedo leer ese documento. Tampoco lo puedo trasladar a otros softwares modernos. Eso ya se perdió. Eso ya se perdió. Entonces, estamos frente a un mundo frágil, absolutamente frágil, terriblemente frágil, temporal, perecedero, pero es solamente una parte del asunto. Microsoft te dice, ¿no? Entras a tu computadora y te dice, pon tus documentos en la nube. La nube. Entonces, ¿tú crees que hay una nube? Personalmente, a mí me obliga Microsoft a poner mis documentos en la nube. Pero la nube es un inmenso conjunto de máquinas
que desarrollan un calor terrible, que trabajan día y noche y que están en el Ártico. El día que haya una guerra atómica, lo primero que va a hacer el señor Putin son dos cosas. Volar esas máquinas, con lo cual Estados Unidos se va a quedar paralizado. Y si es que la ex Unión Soviética y China no lo hacen rápidamente, ellos también quedarán paralizados, ¿no? O si no, como ya han amenazado con hacerlo, los guerreros hutíes, ¿no? Los que están en el Mar Rojo, ya amenazaron con cortar los cables que pasan por el Mar Rojo, por los cuales pasan el 75% de las señales de Internet que alimentan Europa. Basta con que hagan así a los cables y una explosión en la famosa nube y acabó este mundo del software, el reconocimiento facial y todo lo demás. Entonces, estamos hablando de un mundo extremadamente frágil cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, lo cual hace que, por lo menos yo personalmente, confíe mucho más en el papel impreso, ¿no es cierto?, que en Internet, porque finalmente el libro lo conservarán en alguna biblioteca, ¿no? 200 años después o 300 años después. Pero si está digitalizado, dudo que pueda superar, ¿no? Ahora, sí, adelante, sí. ¿Perdón? No lo entendí. ¿Escuchaste? Escuchen, satélites, no me pueden decir los satélites. Bueno, seguirán volando ahí, pues, pero los satélites necesitan señales. ¿Cómo se comunican? Hay miles de satélites que ya son basura espacial. Pero eso, lo que estoy tratando de decir es que esta aparentemente maravillosa, ese maravilloso mundo de ciencia ficción, que ya dejó de ser ciencia ficción, de la cuarta revolución tecnológica, es altamente frágil, altamente vulnerable, nada más que eso, ¿no? Ahora, países comunistas. Cuando a Marx y Engels les pidió el Partido Socialista Obrero Alemán, estamos hablando de 1870 y tantos, que por favor colabore en su programa de gobierno. Era un gran partido socialista que decía que seguía las ideas de Marx. Marx se reía de eso, ¿no? Y le pidieron que defina el socialismo y el comunismo. Hizo sus dos famosas frases, ¿no es cierto? La sociedad en la cual cada uno aporta con sus capacidades y a cada uno se le devuelve ese aporte premiando su trabajo, eso es una sociedad socialista. Y la sociedad en la cual cada uno aporta con sus capacidades y a cada uno se le devuelve ese aporte remediando todas sus necesidades, eso se llama sociedad comunista. Si nos atenemos a estrictamente la definición clásica de Marx y de Engels, no existe en este momento ningún país comunista en el mundo. Pueden existir algunos países socialistas, como dicen los chinos, hablando modestamente, dicen los chinos, somos una sociedad modestamente próspera, ¿no? Que quiere ser una sociedad modestamente acomodada. Esa es la definición china. ¿Por qué ellos se atienen exclusivamente a la definición clásica de marxista? Los marxistas más marxistas de hoy día son los chinos.
Porque ellos sostienen lo que sostuvo Engels y lo que sostuvo Marx. Mientras no haya un desarrollo pleno de las fuerzas productivas, es decir, gran industria, ciencia, tecnología, no puede haber socialismo. Como sabemos, Lenin fue un hereje, ¿no es cierto? Y rompió, ¿no?, desconoció esas tesis clásicas, implantó un régimen socialista a la fuerza, no a la fuerza contra, no a la fuerza represiva, a la fuerza contra las leyes económicas, porque sostuvo que era posible hacer, él y Stalin después, socialismo, y Khrushchev además fue mucho más demagogo, porque dijo que ya estaba en el camino al comunismo, que era posible hacer socialismo en un país atrasado. Se demostró que en realidad lo que podía hacer era un gran país con un Estado poderoso, con una red de educación absolutamente respetable y democrática, con una red de salud igual, pero nada más que eso. Si quieres llamarle socialista a eso, pues llámale socialista. Pero, y yo soy partidario de ese tipo de sociedad, es decir, yo soy partidario y lucho también aquí en mi país porque nosotros tengamos una red de educación pública generalizada gratuita y una red integrada de salud pública gratuita, es decir, lo que se llama un país de seguridad social. Pero eso no es socialismo todavía. ¿Qué le falta para ser socialismo? Le falta el gobierno del pueblo, el gobierno que surja verdaderamente como una red gubernamental salida del pueblo. Yo no quiero ver ahí a un funcionario del partido ahí arriba, que me disculpen los militantes del partido, ¿sí? No me da la gana, pues. Lo he visto ya mucho tiempo y me han engañado todos. Entonces yo quiero ver, ¿no?, a mi compañero Aymara, mi amigo, ¿no?, con su comunidad, dando leyes. Quiero eso, pues, porque sé que tiene capacidad para eso. ¿No es cierto? Eso sería socialismo. Pero que yo sepa, eso no está en el programa de nadie en este momento en el Perú. Y en el mundo, tampoco. Porque yo quiero mucho a Vietnam, es un país precioso, es un país de una gente excelente, es un país que ha sufrido terriblemente, que ha vencido a la que era la primera potencia del mundo, pero es un país en el que gobierna el partido. Yo no estoy en contra de ellos, soy su amigo y su partidario, pero digo, esto todavía no es el socialismo, por lo menos para mí. Y lo mismo puedo decir de China y por supuesto de Rusia. Entonces, además, no gobierna la izquierda socialista, sino de la derecha del señor Putin, ¿no?, a quien yo aplaudo. ¿No es cierto? Ese es el mundo, pues, el mundo es paradójico, ¿no es cierto? Nos da esas sorpresas. ¿Qué más? Bukele. Bueno, yo solamente tengo una pregunta para el señor Bukele. Bukele, ¿hasta cuándo vas a vivir? Primero, tú no vas a gobernar toda la vida. En algún momento los salvadoreños te van a echar de ahí. Ahora te han reelegido, pero no sé si te van a reelegir por tercera vez. Y en algún momento te vas a morir, pues no eres eterno. Entonces, ¿cómo va a ser Salvador sin Bukele? ¿A poder mantener a toda esa gente presa? Es una herencia extraña, porque Bukele dice que es de izquierda, él se declara de izquierda, ¿no? Y tiene críticas a Estados Unidos y elogios a Cuba y todo lo demás. Bueno, no sé si será pues derecha, izquierda, lo que sea, pero creo que así como la inteligencia artificial y la revolución tecnológica, pues su gobierno es un gobierno extremadamente frágil, por más que aparentemente exhiba pues una fortaleza terrible frente a los presos, ¿no? ¿Y qué más? Sobre las constituciones, ¿no? Miren, en el Perú hemos tenido, ¿cuántas? 12 constituciones, ¿no? Hemos tenido en realidad solamente una.
Yo me las he revisado todititas, ¿eh? Las tengo todas en mi computadora. La misma cosa, compadre. La misma cosa. Hasta el juramento que hace el presidente. Porque en la primera constitución de 1822-23 está el juramento que debe hacer el presidente, que tiene que jurar poniendo la mano sobre un crucifijo, porque si no, no es constitucional su presidencia, y decir, juro por Dios y por la patria que protegeré los intereses de la Iglesia Católica, que es la Iglesia oficial del Perú. La única variación está en que algunas constituciones prohibían las otras religiones y otras las permiten, pero manteniendo a la Iglesia Católica como la religión principal. Yo no estoy contra los católicos, tengo un montón de amigos curas, incluso obispos, que son amigos, pero digo, ¿y por qué pues? ¿Por qué el Perú no puede ser un país laico? Todas las constituciones son así. Incluso el señor Castillo, siendo evangelista, ha jurado de proteger la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Porque es presidente de un país que se autodefine como católico. Pero eso es solamente una de las características. Se pueden añadir 100, pero la principal característica es nunca, salvo una o dos, ninguna persona que viste pollera, montera, o un señor que viste poncho y habla aymara, o habla quechua, o habla xánica, ha podido llegar al Congreso peruano, con su idioma, con su vestido, con su personalidad, con su sabiduría. Todas las constituciones, desde 1822-23 hasta la última constitución trucha y además falsa de 1993, han dicho exactamente lo mismo. Es decir, que los pobres, los llamados indios, los campesinos, los obreros, no existen. Solamente existen los señores, los blancos o mestizos. Es decir, como diría Milei, la casta. La casta, ¿no es cierto? Milei, entre muchas cosas que se ha robado, porque los liberales son unos ladrones, ¿no es cierto? Se ha robado para empezar la palabra libertad, que la usan sin ningún derecho. Bueno, pues ahora Milei también se ha robado la palabra casta, ¿no? Y le ha dado otro significado. Pero la verdad es que las constituciones peruanas reflejan eso. Y por eso yo les digo a los compañeros que están por una nueva asamblea constituyente, lo peor que le puede pasar al Perú es una nueva asamblea constituyente. ¿Saben por qué? Porque se van a reunir nuevamente los constitucionalistas. Y yo no conozco ninguna universidad peruana en la que se enseña constitucionalismo. ¿Cuál es esa profesión de constitucionalismo? Que me digan, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salen esos constitucionalistas? Yo quiero ver al pueblo ahí y eso, les digo, no es entonces una asamblea constituyente. Ese es un proceso constituyente que tiene que darse desde abajo, desde el último barrio. Porque, como decía un teórico alemán, de cuyo nombre no me acuerdo en ese momento, Lasalle, decía, la Constitución es solamente un pedazo de papel, nada más. Lo que vale en la Constitución no es ese pedazo de papel, sino es la relación de poder que expresa esa Constitución. Y como yo sé que en este momento en el Perú la relación de poder favorece a los que están en la parte ancha del embudo, recordando al amigo que hizo la pregunta sobre el embudo, como esa constitución es embúdica, cualquier otra constitución hecha con estas mismas normas será igualmente embúdica. Y lo que yo quiero es que el embudo se dé la vuelta. Es decir, que la parte ancha sea para los de abajo, que ahora ya tienen cultura, ya son alfabetos, ya no son analfabetos, ya tienen empresas, ya pasaron muchos por escuelas, por universidades, estamos frente a un nuevo país.
y ese nuevo país que tiene muchos rostros nuevos, ¿no? Que ya no son viejos rostros antiguos oligárquicos, es un país, sí, que merece una nueva constitución, pero constitución hecha por ese país, no por los sabios de las oligarquías, ¿no? Que van a querer trampearnos con otra constitución falsa